Bien, yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro o la carta o la epístola a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 1. ¿Le podrías comentar a Santiago que se baje, por favor? Ok. Filipenses capítulo 4. Dice la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ese así que viene de una continuidad, ¿verdad? A veces la perícopa que las Sociedades Bíblicas Unidas pusieron posteriormente en la palabra de Dios, o sea, los números de los capítulos y los versículos a veces no concuerdan con el versículo del inicio del capítulo. Aquí viene una continuidad del capítulo 3. Ese así que viene de algo atrás. Si leemos Filipenses 3:20, ¿verdad? Para entender el contexto de lo que quiere explicar Pablo en el capítulo 4, dice el Señor en su palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos está hablando y nos está diciendo que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía no es de aquí, que no estamos arraigados, cimentados, formados de acuerdo a los rudimentos de este mundo, sino que nosotros somos ciudadanos celestiales. Debe de haber en nosotros un cambio de mente, una metanoia, un arrepentimiento sincero en nosotros, y esa metanoia significa cambio de mente, cambio de forma de pensar en nuestra vida. En el Instituto Bíblico del día martes estuvimos nosotros dando algunos ejemplos de lo que el mundo practica: revanchismo, venganza, envidia. Pero que la iglesia no debe actuar conforme al rudimento del mundo, sino como a un verdadero hijo de Dios cuya ciudadanía es celestial. En nosotros debe de haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Debe de haber nosotros misericordia para todo ser humano. No nada más para ti no, tú me caes mal, tú me caes gordo, como dice Cantinflas. Pero debe de haber misericordia para toda la gente, sin excepción. Eso es ser un ciudadano celestial, no de este mundo. Y Pablo dice aquí que nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos. ¿Quién está esperando con anhelo a Cristo Jesús que venga ya por nosotros? A nosotros. Este mundo cada vez se está degradando más, este mundo cada vez se está empeorando. Y lo que va a hacer más falta en este mundo en unos años es amor. ¿Se está perdiendo el amor? Se está perdiendo el interés de los demás y nada más estoy buscando el mío propio. Siempre debemos de ponernos en los zapatos de los demás. ¿Por qué tal persona está actuando de esa manera? ¿Por qué está viviendo de esa forma? ¿En qué manera lo puedo ayudar? ¿En qué manera lo puedo yo apoyar? Y no siempre yo. Nosotros somos celestiales y los seres celestiales deben de ser serviciales, servir a nuestro prójimo, como el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que esperamos al Señor, a nuestro Salvador, al que nos ha rescatado de las garras del infierno, a Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vean qué interesante palabra. Dice, el cual transformará el cuerpo de la soberbia nuestra, del orgullo nuestro. ¿Así dice la Escritura? No, el cuerpo de la humillación nuestra. Debemos de vivir siempre en humillación. Ay, pastor, pero es que si me hizo esto y esto y esto y esto. Canaliza esa ofensa a Dios. Canalízala. Ora al Señor. Hace algunas semanas el Señor puso un mensaje de que sufre el agravio. Súfrelo. Él nos exaltará. Nos defenderá en el momento adecuado. ¿Sí? Me llama la atención que aquí dice que el cual Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Tenemos que vivir en esa humillación, en esa humildad, en esa sencillez de corazón, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener el mismo cuerpo que nuestro Señor Jesucristo. El mismito que el Espíritu Santo, con su poder, transformó a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Los moradores de este mundo no prefieren más que llevar puestos en sus cuerpos alhajas, relojes, cosas de oro, metales preciosos, portar trajes costosos, lujosos. Y esa es su recompensa. Pero qué mejor regalo que pueda tener el ser humano que ser revestidos en Cristo Jesús y tener su cuerpo de gloria con Él para vivir eternamente. Yo quiero eso. Yo no quiero lo otro, lo del mundo, porque yo ya no soy del mundo, ni nosotros tampoco ya somos del mundo. Nosotros somos celestiales y las cosas celestiales son las que debemos de anhelar. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor sujeta todas las cosas con su poder. Dice también la Escritura que Él sustenta esta creación. ¿Quién la sustenta? Cristo. ¿Qué es sustentar? Es tenerla bajo control. Que los planetas del sistema solar estén girando perfectamente a como Él es perfecto. Que la rotación de la Tierra que gira alrededor de sí misma y alrededor del Sol gire perfectamente.
Él sustenta todo con la palabra de su poder. En este último tiempo, ¿verdad? El Señor nos ha estado mandando señales en los cielos. Vean qué impresionante lo que viene. 17 de febrero hubo un eclipse solar anular, ¿sí? El 28 de febrero viene una alineación planetaria de todos los planetas, y el 3 de marzo una luna de sangre. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿Quién hace eso? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cuándo habíamos visto algo así en este mundo? Dios que nos está mandando señales y nos está diciendo: arrepiéntanse, hagan teshuvá. Busquen mi rostro, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Vamos a estudiar esas señales en el cielo, y próximamente vamos a tener una prédica acerca de eso. Pero vean, hablando de que Él sustenta todas las cosas, dice que por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Él es Cristo Jesús. Ahora viene en el capítulo 4 lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Así que, ese así que nos habla de algo que estaba escribiendo anteriormente Pablo. Nos está diciendo Pablo, nos está recordando Pablo que no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos celestiales. Y que las cosas celestiales tenemos que hacer. ¿Ya las expliqué? ¿Sí? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Vean con qué amor escribe Pablo. No en estas líneas, no en estas frases despide Pablo amor por los demás, amor por sus hermanos de Filipos. Yo creo que sí. Así es. Así se percibe, así se siente el amor de Pablo por ellos. Hermanos míos, dice, amados y deseados. Gozo y corona mía. ¿Por qué? ¿Por qué habla de gozo? Porque a Pablo le da gozo tener esos hermanos. Porque a Pablo le da gozo haber formado esa iglesia. Porque aquí lo dice, gozo y corona mía. ¿Por qué habla de corona mía? Porque él fue y predicó en su segundo viaje misionero toda esa región, ¿verdad?, de Asia Menor, pero se fue también para Europa, al lado de Grecia, toda esa zona de arriba, del noreste de Europa, y fincó, por medio del Espíritu Santo, esa iglesia en Filipo. Por eso es su gozo y es su corona. Gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor, amados. Dice el versículo 2. Ruego, no manda Pablo, ¿verdad? Las cartas paulinas nunca habló de mandar. Siempre pidió las cosas con ruego. Y dice ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: ahora les ruego a Evodia y a Síntique,
dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Se dan cuenta de la intención del versículo? Desde el capítulo 3 al final nos está hablando que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nosotros pertenecemos al cielo, no a la tierra. Con ese preámbulo se dirige a estas hermanas de esta congregación, ¿verdad?, que arreglen sus diferencias. Hubo un problema, no dice la palabra qué fue, pero que arreglen ese conflicto porque no son ciudadanos de la tierra, que se estén peleando y que se dejen de hablar y que aparte estén hablando por otro lado, contaminando a los demás, dando mal testimonio a la iglesia, sino que les pide que arreglen esas diferencias. Versículo 2, Nueva Traducción Viviente: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, son de Dios, y los de Dios no pueden andar así. Sí, claro, dice la Escritura, enojaos, airaos, pero no pequéis. Que no rebase ese enojo a ira, y que en esa ira, ¿verdad?, el enemigo de la humanidad se aproveche, se abra puerta, porque cuando hay un problema grande, cuando hay una situación que no se soluciona, ahí el enemigo entra, se le abre puerta al enemigo y empieza a manipular a una, manipular a la otra, para que se haga una gran pelea o gran enojo y sea desacreditada esa iglesia. Vean qué tremendo, hasta dónde puede llegar. Dice la palabra que airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que si te enojaste con algún hermano en la iglesia o en tu casa, con la esposa, con el esposo, tienes que arreglar esa situación cuando esté terminando el día. Que no te vayas a la cama enojado porque estás abriendo puertas y estás complicando más la situación, sino arreglarlo luego. Aquí no dice la palabra que tenían estas dos mujeres en problemas. Dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo, porque no son ciudadanos terrenales, no son ciudadanos de este mundo. Hay familias que se enojan una contra la otra y ya no se vuelven a hablar en toda su vida. O pasan años y años y años y se dejan de hablar. ¿Recuerdan la historia de Jacob del día jueves? Cómo Jacob, después de 20 años que dejó de ver a su hermano Esaú, cómo Esaú, al verlo en ese encuentro, se le echó a sus brazos y lo besó y lloraron juntos. Esaú no dijo: no, ¿sabes qué? No me hables, me engañaste, tomaste mi bendición, usurpaste mi lugar delante de nuestro Padre. No estuvo con orgullos, con soberbias Esaú, sino que se reconcilió con su hermano. Claro, pasaron 20 años, pero porque Jacob estaba muy lejos. Pero debemos de evitar esas cosas, y más en la congregación. Si hay alguna diferencia, alguna situación ríspida que se dio aquí, arreglarla inmediatamente, porque el enemigo toma control de la situación y hasta división puede haber en una iglesia por esas situaciones. Y aquí Pablo le dice
y le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Vean qué situación. Ahí le está diciendo a ese compañero fiel, que ahorita vamos a ver quién es ese compañero fiel. Le está diciendo a ese compañero fiel que ayude a estas hermanas de la iglesia que están enemistadas a arreglar sus diferencias. Porque ellas participaron en la obra misionera de Pablo. Así lo dice la Escritura. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Predicaron al lado de Pablo. Estuvieron en el ministerio de Pablo y ahora están enemistadas. Repito el 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué dice eso Pablo? Cuyos nombres están en el libro de la vida. Recordarles a estas mujeres, a estas hermanas, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que no son ciudadanas del mundo, sino son ciudadanas celestiales. Y como tales deben de comportarse. Y como también Pablo le escribió a los corintios, si hubo una ofensa o algo, sufre el agravio. Sufre el agravio. Dice la palabra también, repito el 3, Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Quién es ese compañero fiel? Aquí más adelante, en el versículo 18, nos va a decir quién es. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Quién es ese compañero fiel? Epafrodito. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese compañero fiel es Epafrodito, del cual habla la palabra al comienzo del capítulo 4. Bien, versículo 4, dice así: regocijaos en el Señor. Algunas veces. Siempre debemos de regocijarnos. Siempre, en todo momento, en todo lugar. Voltear al cielo. Ayer me pasó, estaba la noche hermosa, estaba despejado, ¿verdad? Cambió el clima drásticamente, pero había un firmamento muy clarito, digo, por lo menos donde yo vivo, ¿verdad? Y como ya estudiamos el tema de las estrellas en el firmamento, en esa noche oscura, yo volteé hacia arriba y le dije: Señor mío, ayúdame, Padre, ayúdame, mi Señor, a ser como Aldebarán o como Ciro, las estrellas de la constelación de Tauro, brillantes, ¿verdad? Brillantes. Ayúdame a ser como una de ellas, Señor. Que la gloria de Cristo, que la luz de Cristo en mí, ¿verdad? En medio de esta obscuridad, o sea, de este mundo en tinieblas, ¿verdad? Ayúdame a brillar así. No por ego, ni por vanagloria, ni por sentirme, no. Para dar testimonio y para predicar tu palabra, Señor. ¿Sí? Y cada uno de nosotros debe hacer eso. Y cuando tú hablas, le hablas al Señor y volteas para arriba y le dices: Señor mío,
ayúdame a ser como esa estrella, por favor, brillante. No como las Pléyades que están muy lejanas y apenas si se ven, sino como una estrella brillante como Aldebarán. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude en nuestro testimonio aquí en la tierra. ¿Y qué creen que pasó después? Me dio gozo. Me dio gozo, ¿verdad? El gozo de la salvación en mi ser por hablar con el Señor y decirle, Señor mío, ayúdame a ser como una de esas estrellas. O cuando la luna está llena, ¿verdad? Sabemos que el sol es una figura de Cristo, porque la palabra en Malaquías 4 dice que Jesucristo es el sol de justicia. Entonces, cuando aparece la luna llena, que es un cuerpo opaco, igual que nosotros somos un cuerpo opaco, donde la luz del sol de justicia debe de reflejar, ¿verdad?, en nosotros. Pero que no refleje en un cuarto creciente, o en una luna nueva que apenas y la uñita y chiquitita se ve, sino que el Señor, ¿verdad?, nos ilumine con su gloria como la luna llena. Y cada vez que vean la luna llena, díganle al Señor, Señor mío, ayúdame a ser lleno de tu luz como la luna llena en la noche. Y eso nos va a dar paz, gozo, alegría en nuestros corazones. Lo digo porque aquí el versículo 4 nos dice que debemos de regocijarnos en el Señor. No importa la circunstancia en la que estemos viviendo, no importa la situación adversa que estemos pasando, siempre delante de nosotros tenemos que tener eso en cuenta, de que ya somos salvos y que le pertenecemos a Cristo Jesús, de que Él ya nos rescató de la furia del infierno, que ya nos rescató de las tinieblas en las que vivíamos y que ya somos reyes y sacerdotes junto con Él. Y por ese hecho debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Siempre. El mundo está confundido. El mundo ahorita está totalmente disperso, confundido. ¿Habrá guerra? ¿No habrá guerra? Somos una iglesia privilegiada y todas las iglesias, toda la iglesia de Cristo que tiene conocimiento del Apocalipsis es privilegiada porque sabemos cómo van a ocurrir las cosas. Estamos sumergidos en un mundo lleno de engaños, donde Internet, ¿verdad?, y todas las redes sociales dicen una cosa, dicen otra cosa, y eso confunden a la gente, y ya la gente no sabe qué creer. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos alumbra y nos dirige, nos marca el camino, y nos dice en qué tiempo estamos viviendo. Y eso nos da firmeza en nuestro corazón, seguridad, ¿verdad?, de lo que viene. Regocijaos en el Señor, dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, dice Pablo, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Nada más por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de ser coherederos de la gracia junto con Cristo, por ser no merecedor, pero por recibir todas las promesas de la herencia incorruptible que nos espera en el cielo. Por eso tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Que vienen tiempos malos, estamos viviendo tiempos malos y que se van a recrudecer. Aleluya, gloria a Dios. ¿Pero por qué se alegra, pastor? Porque Cristo está cerca ya. Porque Cristo ya viene, tiene que haber un tiempo de purificación, claro. Perdón, porque la iglesia está dormida. La iglesia no está totalmente entregada. Y en su misericordia
Dios nuestro Señor nos tiene que jalar el tapete para que despertemos y ahora sí lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Nos pide Pablo que nos regocijemos en el Señor siempre, no algunas veces, no de vez en cuando, siempre, siempre, siempre. Que el yelmo de la salvación, el yelmo es el escudo, ¿verdad? Pablo siempre se fijaba en la armadura, en la armadura de un soldado romano y se fijó en ese escudo romano que era el que lo protegía, ¿verdad? En su cabeza del ataque enemigo, pero lo convierte espiritualmente, lo pone espiritualmente Pablo en el sentido de que tengamos nosotros el casco de la salvación, ¿sí? Que toda nuestra mente, ¿verdad?, esté llena de la palabra de Dios, de esperanza, de amor, de gozo, de palabra de arrepentimiento, de palabra de vida eterna. O sea, que estemos protegidos con ese casco, con ese yelmo de la salvación, pensando en eso, simplemente en nuestra salvación. En nuestra salvación. ¿Cuánto puedes vivir aquí? ¿Cuánto más te falta por vivir? A mí se me está yendo el tiempo, pero ¡fum!, volando, volando. Somos como flores que se marchitan, dice la palabra. Somos como hierba, y esa hierba va creciendo, se convierte en planta, esa planta en flor, pero al poco rato se marchita y muere. Así es la gloria del hombre. Pero la gloria de Dios, ¿verdad?, es eterna. Y esa es la que debemos de tener y buscar en nuestras vidas. Por eso pongámonos siempre el casco, el yelmo de la salvación. Todo el tiempo. En situaciones adversas, en problemas, en injusticias, porque a veces hay injusticia en contra de nosotros y dices, no se vale, no se vale. Me quiero vengar o me quiero. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Déjaselo al Señor y ora por esas personas, ora por ellos. Amaos a vuestros enemigos, orad por nuestros enemigos, dice el Señor. El mundo piensa diferente, el mundo está programado diferente, recuérdenlo siempre. Pero nosotros como cristianos no debemos de pensar así, debemos de pensar que tenemos que orar por nuestros enemigos. ¿Sí? Vamos a Mateo, por favor. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis. O sea, no luches, no te opongas. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al mundo se le hace esto imposible. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Cómo voy a permitir que me hagan esto y aquello? Déjate, ponlo en oración a Dios. Pero estamos tan acostumbrados, porque el mundo está acostumbrado, adoctrinado a vivir y a hacer de esa manera, que obviamente en nuestra mente decimos,
Pero ¿cómo? No se puede. ¿Cómo me voy a dejar pisotear mi orgullo, mi dignidad? Humíllate. Déjaselo a Dios. Ponte en oración. Ora por esa persona. Ponte en oración y deja que el Señor se encargue. Que te va a exaltar en el tiempo que Él considere pertinente. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, valor agregado, haz algo adicional. Si te piden hacer algo, haz el doble o haz una cuarta parte. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No es cuestión de sentimiento, amad a vuestros enemigos, sino de actitud. De actitud. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos. Si de repente hay un problema con una persona que es mi enemiga y yo la veo en necesidad, a lo mejor mi carne no va a sentir bonito ayudarla, pero mi actitud, mi actuar de acuerdo a la palabra de Dios es ayudarla. Aunque mi corazón me diga no lo ayudes. Porque recuerden que dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Nos juega cada cosa el corazón. Por eso el Espíritu Santo en nosotros es el que debe de dictar, guiar mi vida. Si ese enemigo que tengo está en necesidad y el Espíritu Santo me está diciendo ve y ayúdalo, pero mi carne y mi corazón dice no lo ayudes, ¿a quién le tengo que hacer caso? Al Espíritu Santo. No es cuestión de sentir, sino de hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Por eso aquí la palabra dice que ames a vuestros enemigos. Ve por ellos. El mundo dice no. El mundo dice véngate. El mundo dice fastídialo. Les voy a contar rápido, tengo tiempo, sí, de aquí a las 3 de la tarde. Pero el asunto que yo les he contado de un problema ahí en el edificio donde yo vivo, de una vecina que se enojaba porque otro vecino metía 2 carros y no le parecía a esta vecina que ese vecino metiera 2 carros, pues ya terminó en tragedia. En vez de doblegar orgullos, en vez de que en alguno de los dos hubiese prudencia, pues los dos empezaron a enfrascar en un problema tremendo, que hubo demandas y amenazas hasta de muerte. Y obviamente estamos hablando de gente del mundo, ¿no? Pero que esa situación terminó en que el viernes fueron por ese vecino que tenía sus 2 coches ahí metidos, fueron por él y por su esposa, porque los acusaron de otro tipo de cosas. ¿En qué acabó el asunto? Un matrimonio con 2 hijos pequeños, ahorita están en los separos, el esposo y la esposa, y los niños ahorita están al cuidado de las tías. Pero vean cómo el orgullo
cómo la maldad, cómo la semillita de un enojo, de una molestia porque no le parecía a la vecina que el otro señor tuviera un carro adicional y luego tiene motos ahí en el estacionamiento. Entonces empezó a subir de tono todo esto y ¡pum! Terminó en calamidad. Esperemos en el Señor, porque bueno, yo ya tengo muchos años conociendo a la esposa de este señor, que todo salga bien y que regresen a su casa, pero vean cómo actúa el mundo, cómo actúa la gente. En vez de tener prudencia, en vez de humillarnos, porque el Señor te pide humildad, humillación. Él tomará el control de la situación a favor tuyo, pero tú tienes que amar a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo y a tus enemigos, como dice el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan o desprecian y os persiguen. Orad por ellos. ¿O no creen que la oración del justo puede mucho? Claro que sí. Puede más que un pleito, un problema. Entonces debemos de recordar eso. Nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Y Pablo, en Filipenses 3, vamos para allá nuevamente, lo viene desglosando desde el final del capítulo 3, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que si Evodia y Sintique tienen un problema, lo resuelvan, pero ya. Porque puede crecer la bolita de nieve. Y esa bolita de nieve puede hasta contaminar a los demás. Y como iglesia se desacredita, se da mal testimonio. La familia no cristiana de estas dos mujeres, imagínense, si quieren ganar a toda la familia de Evodia y de Sintique para Cristo, pero están escuchando que hay problemas entre ellas. No, pues si así son los cristianos, pues yo no voy a la iglesia de Epafrodito. Es mal testimonio. Mejor oremos, meditemos y pidámosle al Señor con todo nuestro corazón por esas situaciones que a veces pueden causar diferencias, que no suban de tono, sino que ahí queden y sobre todo que haya diálogo y perdón. Versículo 4 de Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo repite otra vez Pablo, regocíjate en el Señor, porque eres de Él. Eres la novia de Él. Te estás preparando para casarte con Él. Vas a estar con Él en una boda, en su boda, no en una boda, en su boda. No en su boda, en la boda. En la boda. Ahí vamos a estar. Entonces tenemos que regocijarnos en eso. Eso nos da esperanza. Eso nos da júbilo, paz, regocijo. Y debemos de regocijarnos siempre en el Señor. Cualquier situación adversa, complicada, difícil que parezca, que tengamos, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y debemos de recordar siempre este versículo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y al recordar ese versículo y a decirle, Señor mío, tú me dijiste en Filipenses 4:4 que me debo de regocijar en ti, Señor. Y eso hago. Aunque traiga por acá atrás un problemón tremendo, una situación adversa, pero siempre debemos de regocijarnos en Él siempre. Versículo 5 dice, vuestra gentileza
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Y es lo que les decía hace un momento. Va a venir un periodo, ¿verdad? Difícil. Pero nosotros debemos de estar contentos, alegres, con la esperanza de que después de ese pequeño periodo viene Cristo por nosotros y nos lleva con Él a sus bodas hermosas en el cielo. ¿Sí? Por nada, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, dándole gracias al Señor por todo lo que tenemos, por el plato de comida que nos pone en nuestra mesa, ¿verdad? Por los servicios que tenemos, por una cama calientita en la cual dormimos, porque tenemos ropa, calzado. Esas son bendiciones. Hay gente que no las tiene. Hay gente que no las tiene. Y nosotros sí las tenemos. Lo demás es añadidura. Pero estas son bendiciones. Esas son acciones de gracias. Pero también nos pide que por nada estemos afanosos. Por nada. Ni un ápice de ansiedad o de preocupación debe de haber en nuestra mente. A lo mejor viene una hermana, un hermano y me dice, oye pastor, ¿por qué que yo todo el tiempo estoy con este pendiente y con este pendiente y estoy ansioso y no encuentro la paz del Señor? Y yo le pudiera preguntar, bueno, ¿oras diario? No. ¿Cada cuánto tiempo oras? Pues a veces cada 3 días o a veces cada semana. ¿Cómo quieres tener la paz de Dios? Si no oras diariamente, si no te pones en la mañana antes de ir a trabajar, toda tu vida, la de tu familia, tu trabajo, tus hermanos de la iglesia, el mundo, tal país, tal situación, al Señor. Si no se la pones al Señor, no vas a tener paz, ¿verdad? Y vas a tener ansiedad, vas a estar preocupado, ansioso. No vas a disfrutar de la vida plena que el Señor nos promete. Tenemos que diario poner nuestras peticiones al Señor. Todas, todas, todas. Y si de repente a lo largo del día me surgió una situación que pudiera ser causa de preocupación, inmediatamente buscar un lugarcito por ahí donde orar o caminando, si estás por ahí y no puedes hacerlo en un lugar apartado, caminando, voltear al cielo, en espíritu, decirle, Señor mío, ayúdame con esta situación, ayúdame con este problema que acaba de pasar, acaba de surgir. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Y qué creen que va a pasar? La ansiedad que estaba empezando a surcar por todo tu ser, si tú pusiste al Señor esa situación en oración, ¡pum!, se va a ir, porque el Señor ya la recibió. Y tú en certidumbre de fe, sabes que el Señor te va a ayudar. Por eso nos pide que todo se lo pongamos a Dios en oración. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En nuestras oraciones debe de haber ruego, humildad, humillación, postrarte delante de Dios, doblar rodilla, y el Señor te va a escuchar. Y cuando te pares de
de tu oración, vas a pararte fortalecido, en paz, en gozo, con esperanza, esperando el embiste de ese día, de ese día. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que cada día trae su propio afán. No debemos de afanarnos por lo que va a pasar mañana o por los pendientes de mañana. Esos pendientes de mañana van a ser mañana. Y mañana tú los enfrentas en oración en la mañana. ¿Me explico? A veces estamos pensando por de aquí a 15 días o de aquí a 2, 3 meses. Y empezamos a llenarnos en nuestra cabeza de todos esos pendientes y nos van a quitar la paz. No, dice nuestro Señor Jesucristo que cada día tiene su propio afán. Afanémonos por lo que vamos a vivir el día de hoy domingo. Nada más, nada más. ¿Cuántas horas tiene el día? Un día completo. 24 horas, ¿no? De esas 24 horas, 8 estamos durmiendo. Nos quedan 16. De esas 16, 8 son de trabajo y 8 se descansan. Entonces nuestro afán es de 16 horas. Debemos de afanarnos por esas 16 horas, nada más, por 16 horas de un día. ¿Y cómo pasan esas 16 horas? ¡Pum! Volando. Por el pendiente de ese día, pero como tú ya oraste en la mañana por ese pendiente, ya no tienes ese afán, porque sabes que el Señor tomó control de esa situación y Él te va a ayudar. En certidumbre de fe. Porque si yo oré al Señor, pero así medio superficialmente y sin fe, pues seguiría afanado. Pero en certidumbre de fe tú sabes que entraste al lugar santísimo a orar con el Señor y tu espíritu tuvo contacto con su espíritu, ¿verdad? Tú lo sientes luego cuando sales de la oración. ¡Ah! Fortalecido, que te quieres comer el mundo, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Si oraste de esa manera, sabes y tienes confianza de que las cosas van a ir a bien y que el Señor te va a ayudar. Entonces, pongámoslo todo al Señor en oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si de repente la hermana Pau, voy a poner a la hermana Pau de ejemplo, en su trabajo, llegó un cliente y según ese cliente no la trató bien y que va a hablar con el gerente, ¿qué tiene que hacer la hermana Pau? Preocuparse, angustiarse aquí de que se va a quejar la clienta con el gerente. No, la hermana Pau yo creo que va a ir al baño, se va a encerrar y ahí va a pedir al Señor en oración para que le toque el corazón a esa clienta o que la situación llegue a buen término. Es un ejemplo nada más. Porque ese afán de 16 horas puede traer obviamente sus pendientes, pero conforme vaya pasando el día tenemos que orar por esos pendientes. Entonces vamos a tener esa paz. ¿Sí me explico? Sí. Por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vean el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Hermoso.
Porque todo el día vas a vivir ese día en paz. El Señor conoce nuestros corazones y sabe cuando pedimos con fe y cuando no, a veces como que... Si tú estás plenamente convencido, ¿verdad?, que el Señor te ayuda, te cuida y te protege, te sustenta de todo, Él va a actuar y Él te va a ayudar y te va a guardar en completa paz durante todo ese día. No vas a estar afanado, no vas a estar ansioso, sino en completa paz, porque Él te la va a guardar, dice aquí la palabra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender en nuestro ser este regocijo, esta alegría, este gozo que el Señor nos da. Pues es maravilloso, es extraordinario, porque se puede caer el edificio, se vino la bolsa de valores abajo, guerras, rumores de guerras, pero el cristiano vive en paz. El cristiano se guarda en paz, porque el Señor nos guarda en su paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Qué hermosura que el Señor guarda tu corazón, como que lo blinda, ¿no? Le pone un blindaje a tu corazón para que cuando venga algún problema, alguna complicación, tú ya la pusiste en oración, ¡pum!, ese problema rebote en tu corazón y no le afecte a tu alma y tu alma empiece a estar ansiosa. El Señor guarda, te blinda el corazón para que tú conserves esa paz durante un mes, 2 meses, no, durante todo ese día, porque todo, vamos paso a paso, día a día, día a día, afán de un día, nada más. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y muy importante, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que también tu mente te la va a proteger el Señor. Ya no vas a pensar en ese pendiente, en ese crédito que pedí y todavía no me lo dan, con el cual tengo que echar a andar el negocio, sino que los pensamientos que el Señor te va a poner son en el Señor, de que amas al Señor, de que alabas al Señor, de que Él te va a resolver la situación, de que Él te va a ayudar en todo lo que hagas. Y así es la vida del cristiano. Si 100% confías en Él, así es la vida del cristiano. Pablo escribió esta carta en la cárcel. Y esta carta, se las dejo de tarea, pero la leen, la escudriñan, no la leen, la escudriñan, y habla de puro amor, de puro gozo, de puro regocijo. Pero él estaba en la cárcel. ¿Cómo? Porque para él esa cárcel era como un castillo, porque la paz de Dios gobernaba su corazón. Él, aunque estuviera encerrado, vivía en la paz del Señor, en la paz del Señor. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que el Señor guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable,
¿Y quién es así? ¿Quién es todo lo verdadero? ¿Quién es todo lo honesto? Cristo Jesús. ¿Quién es todo lo justo? Cristo Jesús. O sea que nuestros pensamientos deben de ser Cristo Jesús. En todo momento, en todo lugar. Pero para eso también tengo que tener yo palabra del Señor. ¿Verdad? Palabra del Señor. Estar recitando en mi mente versículos de la Biblia, salmos, ¿verdad? Pensar en diferentes pasajes de la Biblia, llenarnos de palabra en nuestra mente, para que pensemos en eso todo el día, ¿sí? Y así permanezca su paz en nuestros corazones. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, esta carta nos habla de un problema que hubo entre dos hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique. Y a lo largo de la carta les pide a esas hermanas que son de ciudadanía celestial, no terrenal, que arreglen sus diferencias. Les expuse yo la situación que estoy viviendo en el edificio de dos personas que no son cristianas, que son del mundo, pero que por no ceder, por ser orgullosas, ¿verdad? Y no tener prudencia, alguno de los dos, ese caso llegó hasta tribunales, ¿verdad? Vean cómo actúa el mundo y cómo debemos de actuar nosotros, ¿sí? Si sufriste el agravio, me quedo callado y me pongo a orar por la persona y por esa situación, ¿sí? Y el Señor nos pide que eso no sea causa de que se nos robe la paz, sea quitada la paz de nosotros. Nos pide que nos regocijemos en el Señor siempre y que todos nuestros pensamientos sean en Cristo Jesús, para que esa paz y esa vida que el Señor quiere que tengamos sus hijos, ¿verdad?, sea una vida de gozo, de alegría, de amor para con nuestro Señor y para con nuestros semejantes. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.